Y hoy quiero contarte una pequeña historia que para mí fue un punto de quiebre en cuanto a lo que yo empecé a vivir como una especie de estándar en mi vida, que es que mi opinión importa mucho más que la del resto. Y cuando yo voy a dejar que la opinión de otra persona invada mi esfera, es porque es una opinión que viene desde el más genuino amor, que viene desde una persona que tiene los resultados que a mí me gustaría tener y que yo no tengo, y que viene de una forma en la cual puede representar la subida de un escalón en el progreso que yo quiero para mi vida. Entonces, en el general de los casos, el 99% de la gente que va a venir a hacer algún tipo de comentario sobre lo que vos estás haciendo con tu vida, tus decisiones, tu visión, tus sueños, es pura mierda. A eso lo conocemos como ruido. Pero hay un 1% de señal, hay un 1% de información que puede llegar a ser muy valiosa y muy contributiva para ti, y tienes que aprender a distinguir a qué tipo de opiniones sí vale la pena darle cierta entrada y a qué tipo de opiniones simplemente te tienen que entrar por un oído y te tienen que salir por el otro, porque si no te van a arruinar por completo la vida. Y estaba recordando una situación que a mí me pasó cuando tenía más o menos 17 años, que estaba en una ferretería. Mis padres tienen una pequeña ferretería en San José, Uruguay. Es un pueblito de 40.000 habitantes en Uruguay. Y resulta que pues yo atendí ahí, trabajé muchos años ahí, como unos 15 años. Y resulta que una vuelta se acerca al mostrador un cliente que era un cliente muy recurrente, era un mecánico que también hacía trabajos de carpintería y demás, y iba muy frecuentemente. Y de repente me pregunta algo así como, che, Matías, ¿y qué vas a hacer de tu vida? O ¿para dónde va pintando la cosa? O algo así me dijo. Y yo le dije, es que tengo ganas de irme a estudiar a Montevideo. Y se me queda, porque en Montevideo están las universidades. En Uruguay no hay muchas universidades en otros lugares que no sean en la capital, entonces cuando querés estudiar alguna carrera, veo que sí o sí tenés que irte a la capital para poder estudiar. Y lo que hace toda la gente de mi pueblo, de San José, que quiere estudiar, es irse a Montevideo. Entonces agarro y le digo, es que quiero irme a Montevideo a estudiar. Y me mira con una cara de desaprobación total y me dice, estás loco. Con esto que tenés acá, refiriéndose al negocio de mis padres, con esto que tenés acá, te vas a ir a estudiar a Montevideo y vas a dejar esto. Y el señor mío como que hasta se enojó, te podría decir. Y yo dije, a la verga, o sea, número uno, ¿de qué verga me conoce este señor como para saber si es una buena idea el hacer eso o no? Número dos, ¿por qué mierda asume que yo quiero lo que él quiere o que quiero continuar con el negocio de mi familia o lo que sea? Número tres, al día de hoy me pregunto, quizás hasta por qué me afectó tanto en ese momento, porque te juro que me dejó pensando varios días y me hizo cuestionarme, me hizo empezar a preguntar, che, ¿realmente será una buena idea esto que estoy haciendo? ¿No será una mejor idea, ya que mis padres hicieron un esfuerzo para construir un pequeño negocio que lo atendíamos entre mi mamá, mi papá, un empleado y yo? O sea, éramos 4 personas. Y capaz que de repente yo podía llegar a hacer crecer ese negocio de alguna manera o algo por el estilo. Pero lo cierto es que yo odiaba ese lugar, lo sigo odiando. O sea, es un rubro y es un nicho que a mí personalmente no me gusta. Es muy tedioso, hay muchos problemas, la gente con la cual muchas veces tenés que tratar es demasiado conflictiva, tiene un montón de cosas que a mí personalmente no me gustan y se me hace demasiado contraído el trabajar ahí, honestamente. Siento que pues mi vida hubiese sido muy triste si yo me hubiese quedado ahí. Pero en ese momento, como que me hizo replantearme varios años que yo tenía como mentalizado, che, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, que una persona venga y te haga un comentario así como tan tajante, a mí me hizo tambalear, sobre todo cuando sos muy joven. Cuando sos muy joven no tenés experiencia, no tenés nada seguro, no sabes cómo te puede llegar a ir, tenés dudas sobre ti mismo, sobre si sos suficientemente bueno para lo que querés hacer o no. E independientemente de eso, mi intuición me decía, che, salite de tu casa, salite de tu ciudad y salite del negocio de tus padres. Y para mí fue eso una salida de mi zona de confort muy grande, porque estaba saliendo de 3 zonas de confort a la vez. Y me tuve que ir a descubrir un mundo nuevo, como le pasa a mucha gente en muchos lugares. Y ahí fue cuando me puse a estudiar Derecho, que de hecho fue una pésima decisión, porque fue una decisión tomada no por una convicción o una vocación, sino por completo descarte. Y esto se lo digo a todos los que están estudiando, por el amor de Dios. Si vas a estudiar una carrera, sea lo que sea, no me importa cuál sea, si quieres ser contador, abogado, médico, ingeniero, lo que tú quieras. Si vas a hacer una carrera, que sea 100% por vocación. Que vos te sientas con el espíritu, la ambición y las ganas de estudiar eso porque realmente te hace sentir pleno y expandido el desarrollar y desempeñar esa tarea o ese oficio. Si vas a hacer lo que hice yo, que fue elegir la orientación en la secundaria que menos odiaba, luego elegir las 2 posibilidades que menos odiaba para entrar a universidades, luego elegir la carrera universitaria que menos odiaba y hacer todo por descarte, no por lo que quiero, sino lo que menos detesto,
Esa es una pésima idea para tomar decisiones en tu vida. Es como el descarte, del descarte, del descarte, del descarte. No te lleva a un buen camino. Pero bueno, o sea, eran las opciones que yo de repente veía en ese momento. No era que no hubieran más, era que mi nivel de conciencia no me permitía ver otras alternativas en el mundo. Y que la sociedad, el contexto, mi familia, hasta los propios clientes, como te estaba contando, pues sembraban determinado tipo de creencias en mí que también tenían cierto peso y me hacían comportarme de determinada manera, porque eso era lo que normalmente hacía la gente ahí, lo que era, entre comillas, correcto o admirable. Entonces agarro y me salgo de mi casa, de la empresa de mis padres, de mi ciudad, me voy a otro lado completamente nuevo. Y lo más valioso de esa decisión fue que me pasé por el forro de las pelotas las ambiciones y los deseos que tenían otras personas sobre mí, que principalmente tenían que ver con el hecho de continuar el negocio familiar. Y de hecho muchas personas me llegaron a decir que iba a fracasar, me llegaron a decir que no servía para nada, me llegaron a decir que yo no iba a llegar a ningún lado, que iba a volver con la cola entre las patas. Esa fue literalmente una de las frases que más me chocó. Ya vas a volver con la cola entre las patas, como cuando un perro vuelve como con mucho miedo, asustado, ¿no? Entonces imagínate que yo en ese momento, siendo un joven que no conocía mucho de nada, pues yo fui con mucho miedo. Y tuve que enfrentarme a esta situación de lo completamente desconocido que es una ciudad nueva, una universidad nueva, mucha gente, de salir de un pueblo de 40.000 habitantes a una ciudad de 1.5 millones, que para muchas partes del mundo puede ser nada. Para mí fue un cambio demasiado radical, porque yo nunca había visto tanta gente junta. Y era como, sos uno más, no conoces a nadie. Vas caminando por la calle y no sabes ni quién es, ni quiénes son los padres de esta persona, ni nada por el estilo. Fue un cambio muy radical. Y a medida que fui avanzando, pues fui descubriéndome a mí mismo y empezando a ver en qué consistía como el juego de la vida. Y cada vez empezaba a romper más paradigmas. En determinado momento creo que los hombres tenemos que tener este ataque de rebeldía en donde realmente nos empieza a chupar un huevo lo que el resto de las personas piense de nosotros. Y esto puede tener un precio, porque hay veces que somos ingenuos, hay veces que nos creemos que nos la sabemos todos y en realidad no, pero tiene esta parte interesante de la valentía que tiene el hombre de hacer aquello que quiera hacer independientemente de que no sepa con qué se va a encontrar y que no sabe si está preparado o no. Y creo que eso fue lo que más destaco del golpe de conciencia que tuve en ese momento, porque me permitió más adelante abrirme a la posibilidad de nuevas oportunidades. Y me acuerdo muy claramente, hubo un momento en donde, pues muchos ya saben esta historia, yo estaba con mucha depresión, estaba postrado en una cama con el corazón roto por una chica que a mí me gustaba mucho y que no me había dado pelota, y que se sumaba a una sumatoria de mujeres que me habían rechazado, de las que a mí me interesaban. Y en ese momento, pues me abro la posibilidad de googlear cómo seducir a una mujer, y ahí empieza a transformarse toda mi vida, porque me doy cuenta de que es algo que se puede aprender, que no estás condenado al fracaso, que las habilidades sociales se pueden trabajar, que las mujeres las atraen determinadas cosas y los hombres podemos cultivar esas cosas dentro de nosotros para tener mejores posibilidades, etc. Y en una de esas me meto a un curso, y en uno de estos cursos agarraban y te decían, che, tenés que ver la vida en función de las oportunidades. Fíjate cuántas oportunidades hay alrededor tuyo, literal, pasándote por todos lados, por adelante, por atrás, por el costado, etc. Y tú no estás tomando ninguna, o estás como en mucha reticencia, o estás siendo reactivo en lugar de ser proactivo. Y una de las cosas que más me sirvió fue empezar a tomar oportunidades. Cuando empiezo a tomar oportunidades, se me abre todo este mundo como de el emprendimiento y el crecimiento personal y el desarrollo personal. La cantidad de cosas que me dijeron cuando yo empecé a revelar a mi círculo, al día de hoy es algo popular. Decís desarrollo personal, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Decís crecimiento personal, todo el mundo ubica. Decís coaching, todo el mundo lo ha escuchado. Pero hace 10 años, mi hermano, eso era la muerte. O sea, el nombrar eso, la gente te quedaba mirando raro. Y raro con desprecio, como si estuvieras loco, como si estuvieses zafado de la cabeza y completamente perdido y sin rumbo, cosa que en realidad era cierto, pero eso no tenía nada que ver con que funcionara o no funcionara el crecimiento o el desarrollo personal. Entonces, en ese momento, digo, ay, es que voy a hacer un curso y que no sé qué, y me acuerdo que le digo a unos amigos, es que quiero hacer un curso de ventas que vi en tal lado y viene un speaker y bla, 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 y valía $500. En aquel momento era el doble de lo que yo ganaba mensualmente, por lo cual representaba un estiramiento muy grande. No tenía el dinero, tuve que pedir dinero prestado, tuve que hacer un montón de maniobras para poder comprarlo, pero en mi cabeza decía, che, esto se ve interesante, se ve relevante, se ve distinto a lo que yo normalmente he visto. Hablan de temas de mentalidad, hablan de temas de crecimiento, hablan de temas de conciencia, hablan de temas de servicio y de contribución.
Y esto no es algo que te enseñan en la universidad. Entonces si algo me hacía ruido. Y en mi cabeza decía, che, esto puede que sea una oportunidad. Entonces agarré y generé como pude, pedí prestado, agarré mis ahorros, etcétera, y logré reunir el dinero para este entrenamiento. La gente, cuando le dije lo que había pagado, pero me decía que era un imbécil, que me habían robado el dinero, que les había comprado a unos vendehumos, que no me iba a servir para nada, que me había endeudado al santo botón. Y yo, pues con mucho miedo, pues ya lo pagué, o sea, pues ahora solo queda ir y tratar de aprovecharlo al máximo. Mis hermanos, fue la mejor inversión de mi vida. ¿Y saben por qué fue la mejor inversión de mi vida? Porque me enseñó que las inversiones valen la pena. Me rompió la creencia de que cuando invertís, por ejemplo, en conocimiento, es una mala inversión. Yo he tomado muchos cursos y mentorías y entrenamientos. He tomado cursitos desde $50 que compro online a cada rato hasta mentorías de $35,000 con personas que no cualquiera llega porque te tienen que elegir y no es tan sencillo. No porque tengas el dinero les puedes comprar. Jamás ha existido el caso en donde no le haya sacado rédito a aquella inversión que hice. De las más pequeñas a las más grandes. Siempre le saqué aprendizaje y siempre le saqué un rédito, muchas veces económico, otras veces de contactos, otras veces de experiencia, etc. Pero en aquella primera aprendizaje a mí me rompió la cabeza porque dije, la madre, hay un montón de cosas que están interesantes, que nadie habla y que pueden llegar a ser muy contributivas para la vida y para el mundo. Entonces me empiezo a enamorar de eso. Y empiezo a hablar de esos temas, y empiezo a comprar libros, y empiezo a ver determinadas cosas, y que me voy con el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y me voy con el libro de, Padre Rico, Padre Pobre, y me voy con un montón de cosas bien básicas, muy, muy básicas, para el que recién arranca, llamémosle, que me empezaron a hacer hablar y pensar en otra sintonía, en otra frecuencia. El día que a mí se me antoja empezar a hacer algo de esto, y dar mi primer charla de seducción, llamémosle, mis hermanos, les voy a ser 100% honesto, hacían fila para decirme que era un fracasado, para decirme que no servía para nada, para decirme que era un vendehumo, para decirme que estaba estafando a la gente, para decirme que debería ir preso. Ustedes no tienen idea de la cantidad de hate que recibí al inicio. A ver, al día de hoy recibo mucho más hate que antes, pero en el pasado te dolía porque mal o bien veías como malos comentarios en redes sociales o a veces te lo decían en la cara o lo que sea y te sentías muy mal porque eran tan pocos, pero suficientes como para que te hicieran sentir mal porque los identificabas uno por uno. Y en ese momento, cuando pues le comento a gente cercana, le comento a mi familia, le comento a mis amigos, le comento a distintas personas, salvo algunos amigos que estaban en la misma onda que yo y los había conocido justamente en el mundo del desarrollo personal, todos los demás me dijeron que no lo hiciera, que no servía para nada, que me iba a ir muy mal, que no solamente me iba a ir muy mal, sino que iba a quedar públicamente escrachado de por vida y que iba a manchar mi imagen y eso nunca lo iba a recuperar. Y me dijeron un montón de sandeces. Y yo, no sé, como con ese golpe de rebeldía, algo dentro mío me decía, che, esto siento que si no lo hago me voy a arrepentir. Eso era lo que yo pensaba. Yo agarraba y empecé a ver, che, ¿para dónde va la vida de la gente que me está rodeando? La vida de este va medio que para este lado. Y el día de mañana va a tener este tipo de trabajo, va a ganar más o menos esto, su vida se va a ver así. Y la de esta otra va a ser así y así y así. Y yo decía, che, yo no quiero eso. Yo no quiero un trabajo normal, no quiero una vida normal, no quiero un estilo de vida promedio, no quiero relaciones tóxicas y codependientes como las que de repente tenían las personas que me rodeaban. Yo no quiero eso. No sé cómo conseguir lo que quiero todavía, pero claramente el camino que estas personas que están al lado mío están tomando, pues eso no es. Y eso para mí fue una primera gran distinción que me permitió darme cuenta de cuáles eran los comentarios que yo de ninguna forma debía dejar entrar a mi vida. Y ese es el primer filtro. Cuando alguien emita algún juicio, opinión, comentario sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo, sobre cómo pensás, sobre cómo vivís, sobre hacia dónde te proyectas, lo primero que deberías hacer es pasarlos por un filtro de congruencia y agarrar y preguntarte, che, ¿estas personas son personas congruentes? ¿Son personas que viven lo que dicen? Y si sí viven lo que dicen, ¿tienen el estilo de vida que yo puedo llegar a admirar o incluso a aspirar a tener? ¿Tienen los resultados que a mí me gustaría tener en mi vida? Si la respuesta es no, significa que no son interlocutores válidos. Y ahí es donde te tiene que resbalar por completo lo que pueda llegar a decir otra persona. Y cuidado,
te voy a ahorrar años de terapia y de conflicto con esto, no significa que tengas que discutirles y hacerles ver que están en el error. Eso es una completa pérdida de tiempo. La decisión más sabia que puedes hacer cuando viene un comentario de hate de una persona que realmente no tiene el aval para que tú le des como el estatus como para dejar entrar esa información, lo mejor que puedes hacer es decirle, sí, muchas gracias. Y que te entre por un oído y te salga por el otro, en el preciso momento en el cual vos te des cuenta de que la persona realmente no está al nivel como para ser escuchado. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. No todos son dignos de respeto y no todos son dignos de escucha. Tú deberías aspirar a convertirte en el tipo de hombre que cuando abre la boca el resto de personas calla. Porque saben que tu congruencia, tu carácter, hace que sea lo que sea que tengas para decir, vaya a ser algo realmente importante y sustancial. Y hay otras personas que no tienen esto y que simplemente hablan por hablar y que hablan de la boca para afuera y que de repente pueden llegar a decir cosas muy bonitas pero jamás lo aplican en su vida. Entonces realmente no saben si eso funciona o no funciona porque no lo han vivido. Y ahí te das cuenta de que el 99% de las cosas que van a llegar a ti, de los comentarios, de los consejos, de las opiniones, valen verga. Y te deberían resbalar por completo. Pero jamás deberías engancharte a discutir con una persona para querer demostrarle que vos tenés razón y que él no. Simplemente dejarlo por su camino, que siga con sus elecciones, y tú trata de blindarte ante ese tipo de opiniones que no son relevantes, contributivas ni productivas para tu vida, de manera tal de que no te afecten en tu toma de decisiones. Y vas a tener que hacerte cargo de tu toma de decisiones porque vas a tener que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Entonces, sea lo que sea que elijas, va a traer consecuencias y tú tenés que aceptar esas consecuencias para poder continuar tu camino. Cuando agarro y empiezo a avanzar un poco en mi proceso y tengo la suerte de que me llaman a una charla TED, esa charla TED la preparé muy bien, con muchos meses, conseguí un mentor de oratoria, le mando un fuerte abrazo a Ismael Linares, tiene una empresa que se llama Palabrart, se las recomiendo muchísimo, y preparé muy bien esa charla. Yo dije, verga, esta es una oportunidad increíble. Esta es una oportunidad que no tiene desperdicio, necesito prepararme lo mejor posible. Contraté entrenamiento personalizado en oratoria para esa conferencia, desarrollé mi conferencia con mucha precisión, hice unos 50 ensayos de mi conferencia antes del día de mi conferencia, lo sabía de principio a fin, lo podría recitar al revés, podía hacer un montón de cosas porque yo ya había integrado por completo, porque además era mi historia, entonces era algo que yo tenía muy tangible, solamente tenía que lograr una muy buena ejecución, y de repente llega esa oportunidad y doy esa charla. Y la charla estuvo espectacular. Yo la sentí realmente muy, muy fluida. Sentí que estaba conectado a una especie de conciencia universal que hablaba por mí. Yo era una especie de canal de información. Ya no era Matías, era otra cosa. Y por eso la conferencia TED, mi primer TED Talk, se viralizó sola. Es muy difícil que se viralice una TED Talk. Porque no controlas nada, no controlas ni la miniatura, ni nada, ni la descripción. Con suerte te ponen el título. Hay un montón de variables que no controlas y que las controla TED, llamémosle. Y el hecho de que eso se viralizara sin ser yo alguien conocido, ni mucho menos, porque recién estaba arrancando, eso fue un boom. Y fue justamente una consecuencia de la preparación. Por eso cuando la gente agarra y me dice, che, es que vos has tenido suerte y que le digo, sí, efectivamente, tuve suerte. Porque la suerte es cuando la oportunidad se une con la preparación. Y yo tuve una gran oportunidad y me preparé como un enfermo para eso, de manera tal de asegurar el mejor resultado posible, lo que estuviera a mi mayor nivel de ejecución. Y gracias a eso, pues, se termina viralizando esto. Pero fíjense qué interesante la historia que ocurre después. Resulta que en esa conferencia pues invito a mi familia. Fue en el Teatro Machío, que es un teatro muy reconocido de Uruguay, está justamente en San José de Mayo, en mi ciudad natal. Y invito a mi familia. Y resulta que, pues, mi padre y mi hermano no pueden ir, pero va mi hermana, mi madre y mi abuela. Y en el momento en el cual yo estoy dando la charla y que esto que el otro, súper conectado, termino, salgo a tratar de saludar, pero yo además estaba apoyando en el tema de la organización del evento y demás. Entonces, pues le doy un beso y un abrazo a las tres y no las puedo ver hasta el otro día o un par de días después. Y me acuerdo muy claramente, cuando entro a la oficina de mi madre, que tenía en su pequeño negocio, entro a la oficina. Ella estaba con 2 o 3 contadores o 2 o 3 corredores, personas que le proveen mercadería. Y cuando voy entrando ahí, saludo a todo el mundo, le digo, vieja, ¿qué te pareció la charla? Porque no había podido hablar con ella desde ese entonces. ¿Qué te pareció la charla? ¿Te gustó? ¿No? Sí. Y agarra y me responde,
sí, Matías, pero ¿sabes qué? Y ya cuando me dijo el ¿sabes qué? A mí se me vino el mundo abajo, porque mi intuición sabía que lo que iba a venir después de eso era una gran puñalada energética. Y ahora me dice, ¿sabes qué? A todos los demás los presentaron como el ingeniero tal, el agrónomo tal, el doctor tal, y a vos solo te presentaron como Matías, porque vos no sos nadie. Y fue de, a la verga. Y para mí fue un golpe emocional tan grande en ese momento, porque mi percepción era exactamente la opuesta. Mi percepción era, a la verga, ¿cómo hice yo, que no tengo un título, que no tengo como una trayectoria tan notable como el resto de expositores, para estar al nivel de que me invitaran ahí? De hecho, yo considero que mi conferencia fue sustancialmente mejor que la del resto y a las pruebas me remito, fue la única que se ha hecho viral. Entonces, que ella me dijera eso de, che, no sos nadie porque no tenés un título, que es el gran dolor de mi familia, luego aprendí a apartarme de las expectativas de otros, pues para mí fue muy fuerte. Y en el momento, pues sí me pegó, porque yo obviamente todavía no estaba tan sólido como de repente lo estoy al día de hoy, y me seguían afectando esas cosas. Entonces, el propósito de contarte estas historias es que entiendas que en tu proceso y en tu camino, vergas, hermano, van a haber un montón de personas que te van a desaprobar y que te van a dar opiniones de mierda sobre lo que ellos creen que tú deberías hacer con tu puta vida, y no deberías darle a nadie ese poder, salvo que tú consideres que la persona de quien viene lo entrega desde el total amor y que quiere lo mejor para ti y que tiene los resultados que a ti te gustaría tener en el área específica en el cual te está aconsejando. Si no cumple todas esas características, no deberías darle importancia a ninguna opinión de otra persona, porque realmente no sirve para un carajo y te va a entorpecer tu camino. Entonces, yo después de eso es como, a la verga, como que me voy dolido de ahí. Y empiezo a cuestionarme si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si me va a ir bien. Como te decía, recién estaba arrancando. Después resulta que se viraliza esa charla y empiezan a venirme seguidores y mi canal de YouTube, que recién lo había lanzado, tenía 500 suscriptores, pasa de 500 a 40,000 o algo así, medio que de un día para el otro, o en 2 semanas, algo así, gracias a esta TED Talk que me empezó a mandar tráfico. Y ahí la gente que al principio me criticaba, me decía que estaba loco, me decía que no servía para un carajo, me decía que iba a volver con la cola entre las patas, empezó a verme de otra manera y empezó a decirme, Matías, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Y cómo hiciste eso? ¿Y por qué de repente tenés tantos seguidores? Que en aquel momento, pues, para el lugar donde yo vengo, 40,000 suscriptores en un canal de YouTube era mucho, o era relevante, llamémosle. Olvídate mucho poco, era relevante. Entonces, esos mismos detractores empezaron a cambiar de parecer. De hecho, al día de hoy, muchos de ellos están desesperados, y no estoy haciendo abuso de la palabra. Muchos de ellos están desesperados porque yo me tomé el tiempo de tomarme unos mates o un café con ellos para hablar de la vida y ponernos al día. Y en mi cabeza es como, bitch, please, no te mereces esta versión de mí. Tuviste la oportunidad de apoyarme en los inicios y no lo hiciste, vaya a saber por qué. Y eso a mí, pues me da la legitimidad como para decir, che, pues no tengo interés. Y si a ti te molesta, pues es tu tema. A mí me vale verga, yo hice mi vida. Y también hay otras personas que sí me apoyaron en mis locuras y que incluso cuando yo la estaba pasando mal, cuando vino la pandemia, cuando pasaron un montón de cosas, me ofrecieron ayuda, me tendieron la mano, me dieron incluso hasta alojamiento, mi querido amigo Flaquito de Uruguay. Y con esa gente yo sigo muy agradecido y jamás me olvido. Y trato de tenerlos muy presentes y si hay algo en lo que los pueda ayudar, siempre los estoy ayudando. Y creo que eso es, pues, lo relevante de tu camino y de tu proceso, que el hecho de que cuando estás haciendo algo relevante, van a surgir naturalmente opiniones. Si no estás haciendo algo relevante, nadie va a opinar de ti. Por eso, cuando tengas hate, tenés que bienvenirlo. Si vos tenés haters en lo que verga sea que hagas, significa que estás siendo suficientemente relevante como para que alguien ponga en pausa absolutamente todo lo que está haciendo en su vida para hacerte su puto comentario de hate en tu video o en tu post o en tu página web o en lo que sea que estés haciendo. Y eso te hace relevante. Eso te hace importante. ¿Quién es la persona que tiene más poder? ¿El hater o tú que estás haciendo reaccionar al hater? Y a partir de ahí, pues empecé a darle muy buena bienvenida, llamémosle, a todo este tipo de comentarios basura, porque significa que estoy haciendo algo relevante y porque además ya tengo el poder de hacer que me entre por un oído y me salga por el otro, porque yo sepa dónde voy, tengo un plan y simplemente tengo que ejecutar el plan. Si el día de mañana me va bien o me va mal,
Pues ya veremos, pero será en función de mis elecciones y no de lo que el resto de personas quería que yo hiciera. Y eso creo que es lo más noble y lo más respetable que puede llegar a ser un hombre, hacerse cargo de las consecuencias de sus elecciones, sean cuales sean. ¿Querés hacer lo que te dice tus padres que hagas? Está perfecto, hacete cargo de las consecuencias. ¿Querés tomar tu propio camino y arriesgarte a hacer algo completamente nuevo, sabiendo que las posibilidades de fracasar son altísimas? Está perfecto, hacete cargo de las consecuencias, cualquiera sean. Y eso es madurar como hombre. El darle a tu palabra y a tu opinión sobre ti mismo más importancia que a la del resto. Pero es una elección, siempre es una elección. Y si desde el día de hoy lo miro hacia atrás, pues todas mis elecciones fueron las mejores elecciones que pude llegar a tomar con el nivel de conocimiento y de conciencia que tenía en ese momento. Y gracias a eso estoy al día de hoy donde estoy. Y hay muchas personas que piensan que fue suerte, que piensan que fue fácil, que piensan que no hubo esfuerzo. Todo el mundo envidia tus resultados, pero nadie envidia el trabajo que tuviste que hacer para poder lograrlo. Y está bien, o sea, así es la gente, no da ni siquiera para enojarse con eso, simplemente la realidad es así. Pero lo importante es que tú al final del día te puedas ir a dormir tranquilo, sabiendo que tomaste las elecciones que eran relevantes para tu vida y sabiendo que hiciste lo mejor que podías hacer con el nivel de conciencia y las herramientas que tenías a tu disposición en ese momento. Y a partir de ahí vas madurando y vas mejorando y vas volviéndote más sharp, más contundente, más afilado, más directo, más preciso. Y ahí te vuelves en una especie de centro energético tan potente y tan poderoso, tenés un centro gravitatorio tan fuerte que nada te desbalancea. Es como, tenés una masa gravitatoria, vas moviéndote en cierta dirección y por más que aparezcan cosas al lado, es como que las despejás o las atraes y las consumís y seguís para tu dirección, pero no te hacen cambiar de dirección. Y eso es lo más importante. Así que mi hermano, pues hoy te puedo decir, viendo hacia atrás, que pues logré construir el estilo de vida que yo siempre quise y que parecía muy lejano y muy difícil. El señor que alguna vez me dijo en el mostrador de la fratería que yo estaba cometiendo un pésimo error yéndome de ese lugar, pues si hoy supiera lo que estoy haciendo estaría realmente mordiéndose la lengua. Porque, vergas, hay un universo de diferencia entre lo que logró hacer mi familia y lo que he logrado hacer yo. Y no lo hago desmereciendo ni mucho menos. O sea, realmente pues mi familia, de vuelta con las herramientas que tuvieron, hicieron lo mejor que pudieron, hacen lo mejor que pueden. Y trataron de construir una vida en sus términos, que no son los míos. Y yo tuve la valentía de ir por otra cosa, de hacerme cargo de las consecuencias, que podía ser justamente el que me fuera muy pero muy mal, y de hacer absolutamente todo lo que fuera humanamente posible para asegurar el resultado que yo quería tener, y listo. Y eso representó trabajar muy duro, y eso representó no tener días libres durante varios años, y eso representó mucho insomnio, y eso representó mucho estrés, y eso representó, pues, happy problems. Yo siempre me acuerdo de mi familia siempre renegaba de lo complejo que era tener empleados, y siempre tuvieron un empleado, 2 empleados, algo así. Pues yo al día de hoy tengo 20, a veces tengo 25. Quizás el año que viene tenga 30, 40, no lo sé. Llego a veces a la oficina y hay gente nueva. Y es como, ¿qué está pasando? Siempre le he dicho a mi equipo que tengo un gran equipo y eso es gran parte del éxito que hemos tenido. Tengo un gran equipo. Y yo siempre le he reconocido a mi equipo que mis empresas han crecido más que yo como empresario. Y eso genera un bache y ese bache es donde el equipo entra y pueden ayudarme a hacer que todo siga funcionando y yo encargarme de las cosas para lo que soy extremadamente bueno y ellos encargarse de todo aquello en lo que yo no soy tan bueno pero que es completamente necesario. Y sí se siente el peso. Sí, a veces es pesado mentalmente. Che, hay 20 familias que dependen de que tú no la cagues o de que no cometas ningún error no forzado, que hay muchos posibles, o de que no mandes toda la mierda por una mala decisión. Entonces, pues unas por otras. Sí está toda esta parte de la libertad financiera y los viajes y los carros y las motos deportivas y lo que verga se te ocurra, pero también está esta responsabilidad de, che, pues ahora tenés que hacerte cargo de 20 familias y es lo que te toca y tenés que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucha visión de largo plazo. Y eso te vuelve mucho más sólido, te vuelve mucho más centrado, te vuelve mucho más estratega,
cada vez se te van presentando desafíos más complejos y más difíciles. Y lo que sigue pasando es que nuevas oportunidades se unen con nuevos niveles de preparación. Y ahí se genera la mágica suerte de la cual todos hablan. Y esto es un espiral de emociones ascendente en donde cada año se te van presentando mejores oportunidades y la vida te va probando a ver si estás a la altura o no estás a la altura. Pero ya sos tan fuerte y ya tenés un centro gravitatorio tan pesado que la opinión del resto ni siquiera se te cruza por la cabeza. Entonces quiero que al día de hoy, que de repente estás pensando en que la opinión de Juanito, tu amigo de toda la vida, importa, que la opinión de tu mamá o de tu papá importa, quiero que mires en perspectiva y quiero que te imagines por un segundo de que en 10 años, que es un tiempo prudente, en 10 años vas a lograr todos los objetivos que te estás proponiendo al día de hoy y que te permitirían vivir un estilo de vida en tus propios términos. ¿Cómo pensarías, siendo esa persona con 10 años de desarrollo, de lo que ellos te están diciendo al día de hoy? Trata de posicionarte en ese lugar. Y es muy probable que te des cuenta de que su opinión es completamente irrelevante. Y que tenés que seguir tu camino y que tenés que tener los huevos de tomar las acciones necesarias y de asumir las consecuencias, porque eso es lo que hacemos los hombres. Y si tenés una buena estrategia, y si tenés una buena planeación, y si lo haces de una forma inteligente, y si tratas de rodearte de las personas que te pueden llegar a cortar el camino y puedes aprender de errores ajenos sin cometerlos por ti mismo, es muy probable que te vaya bien. Es muy probable que, si haces las cosas bien, es muy probable que te vaya bien. Pero tenés que animarte a hacer las cosas bien. No puedes hacer las cosas a medias, no puedes hacer las cosas fijándote en qué es lo que los demás van a pensar o van a decir de ti, no puedes hacer las cosas que no estén completamente en excelencia y tenés que empezar a vivir una vida congruente. Por eso yo al día de hoy estoy tan enfocado en la parte física, en mi desarrollo físico. Es muy importante para mí porque es la única pizca de incongruencia que yo siento que tengo al día de hoy. Si hay algo por lo cual alguien me pudiera llegar a decir que yo soy incongruente, es porque al día de hoy todavía no estoy en el estado físico que a mí me gustaría estar. Todo lo demás, mis hermanos, yo siento que ya gané el juego. Yo siento que ya gané el juego del dinero, siento que ya gané el juego de las relaciones y las habilidades sociales, siento que ya gané el juego del estatus, siento que ya gané el juego de las amistades, siento que ya gané el juego de la libertad temporal, siento que ya gané el juego de la libertad territorial y poder moverme para donde quiera. Siento que ya gané prácticamente todos los juegos que son importantes jugar en la vida y que para mí serían relevantes. Pues me falta el físico y por eso le estamos dando prioridad en este momento. Lleva tiempo, como todo en la vida, ¿no? Y esa es la búsqueda que yo te invito a hacer. Pregúntate, ¿cómo podrías llegar a ser un hombre 100% congruente en absolutamente todo? ¿Cómo podrías llegar a ganar todos los juegos importantes que hay para jugar en este GTA de la vida? Y crear un plan de acción para cada una de esas cosas, ejecutarlo como un animal y luego gozar de los resultados y de los beneficios. Y eso va a hacer que puedas llegar a verte al espejo con un profundo respeto. Y cuando eso suceda y te estés viendo al espejo y sientas un profundo respeto y una profunda admiración por lo que has construido, vas a sentir una plenitud contigo mismo, una aceptación contigo mismo, que va a ser realmente notable y te va a hacer brillar los ojos y te va a hacer darte cuenta de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Porque hiciste tu trabajo. Estás aceptando la mejor versión de ti, que es muy distinto a este movimiento de, tenés que aceptarte como sos. No, macho, si estás en la mierda y no estás haciendo nada relevante con tu vida y estás con 40 kilos de sobrepeso y comiendo chetos en el sillón de tu casa y viviendo en el sótano de la casa de tus padres, pues no es una buena idea aceptarte. No es una buena idea. Por eso siempre les digo, los hombres no somos valiosos por ser hombres. Los hombres construimos el valor en base a resultados y en base a trabajo. Tenés la oportunidad, todas las cosas están a la mano. Pero tenés que hacerte cargo, tenés que tomar las acciones y asumir las consecuencias. Y ese es el juego que te toca jugar. Te guste o no te guste. Entonces, mi hermano, cuando lo veas con esa perspectiva y entiendas que tu proceso puede convertirse en una espiral de emociones ascendente en donde cada vez se te presentan mejores oportunidades para las cuales vas a tener que estar mejor preparado para poder hacerle frente y lograr un resultado extraordinario, la vida se va a volver un juego muy divertido de jugar. Y va a ser vas a crear un compromiso muy grande con ese juego y vas a querer jugarlo todo el tiempo. Y así vas a crecer y te vas a desarrollar. Y ojalá que puedas vivir una vida en tus putos términos y convertirte en un hombre consciente, poderoso y libre. Espero que esto te haya aportado un granito de arena. Si así fue, lo bueno se comparte, mis hermanos. Algunos de ustedes saben la referencia. Y te recomiendo muchísimo, mi hermano, dos cosas te recomiendo muy fuertemente. Número 1, si querés aprender habilidades sociales, querés crear las distinciones, herramientas,
habilidades que te permiten seleccionar al 1% de mujeres más atractivas e interesantes para tu vida y poder seleccionar una pareja que realmente cumpla con las características que te permiten tener una relación funcional a largo plazo, danos el beneficio de la duda. Entra a matiaslaca.com, www.matiaslaca.com, y vas a poder agendar ahí una asesoría. Es 100% gratuita para explicarte cómo es que podemos apoyarte y cuál es el paso a paso que tendrías que dar para lograr ese objetivo. Y por otro lado, si lo que te interesa es toda esta parte del crecimiento personal, de la mentalidad, de la productividad, de la gestión de metas, de aprender a vender, de aprender a hacer dinero, de aprender marketing, aprender oratoria, aprender finanzas personales y otro montón de cosas, tenemos una academia online que se llama Alphas Academy. En esta academia al día de hoy hay más de 190 lecciones de crecimiento personal con ejercicios prácticos y tiene la gran ventaja de que es súper accesible. Vale $17 al mes pagando la mensualidad o $11 al mes pagando la anualidad. Y ahí vas a tener una de las mejores herramientas de crecimiento que existen al día de hoy. Ya tenemos más de 5.000 alumnos, tenemos más de 500 reseñas con 5 estrellas. Eso es una de las cosas más difíciles de conseguir para un negocio. Créeme, conseguir 500 reseñas no es la cosa más fácil del mundo. Muy pocas personas tienen eso y nosotros lo tenemos porque lo que creamos es absurdamente bueno. Es tan bueno que la gente no lo cree. Es tan bueno que la gente no cree el precio que tiene. Es tan bueno que la gente dice, he pagado entrenamientos de miles de dólares que tienen mucho menos valor que esto que vale 17. Si nos quieres dar el beneficio de la duda, entra a alphasacademy.com y créeme que va a sumarle muchísimo a tu vida. Así que, pues listo, mis hermanos, un fuertísimo abrazo. Espero que te haya servido y nos estamos viendo la próxima. Chau, 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 chau.